Congratulations, first. Go. Bien, felicitaciones por la clasificación. Gracias. Ahora muy bien, ustedes han hecho un muy buen torneo. Cosas muy básicas. Primero, respecto al respeto. Está estrictamente prohibido, cualquier tipo de falta de respeto o especie de casi como que tenga más correcto. Nada. Cara de poco y ojalá, lo más neutro posible, lo más ordenado posible. No queremos caer en ningún problema de reglas de etiqueta. ¿De acuerdo? Están advertidos. Fue pena calificarlo o ponerlo al último lugar. Y a mí no me tiembla la mano a nadie. Así que ustedes son todos caballeros, no da problema. Segundo, cuando golpeo una vez, Jaime, la mesa, pasó el primer minuto, pueden hacer preguntas. Pasó el primer minuto. Cuando golpeo una vez de nuevo, me queda un minuto, ya no hay más preguntas. ¿De acuerdo? 2 veces, tengo los 7 minutos terminados, tengo que bajarme lo antes posible porque ya se acabó mi tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que tengan un buen debate, mucha suerte y éxito. Partimos. Uno de cámara alta, gobierno. María Fernanda. Esta mañana me levanté en el metro para ir a clases y decidí tomar el metro. Mis clases comienzan a las 7, siempre estaba como apurada, decidí tomar esta vía más rápida. De un momento a otro, escuché gritos y cuando volteo, hay una bomba. Ni siquiera sabía qué pasaba. Mis pensamientos estaban en mi examen del día. Cuando pido al Estado que me responda, nadie lo hace, porque simplemente estamos vulnerando una vida. Mi discurso de hoy en día se va a basar en la moción de justificar la pena de muerte para los terroristas. Vamos a desarrollar primero las definiciones acerca de la moción, para luego dar el status quo, el problema, la relevancia del mismo y la solvencia con esta moción. Entonces, vamos a pasar a las definiciones de justificar. Tomaremos justificar como respaldar a los tribunales que dictaminen la sentencia. Vamos a tener pena de muerte como el proceso jurídico donde se sentencia a un individuo a la culminación de su vida por actos delictivos comprobados mediante una inyección letal. Terroristas como el individuo que realizan actos violentos con premeditación y alevosía, afectando en una gran escala a la población donde se ejecuta el hecho. El status quo es de que actualmente la pena de muerte no está respaldada en todos los países del mundo. Y se justifica este no respaldo porque se habla de que se está violando un derecho fundamental, que es la vida. Pero lo que no se habla es que la vida de una persona, de una sola persona que ha afectado a 4.000 más, y esto se deja a un lado simplemente por esta supuesta dignificación. ¿Cuál es el problema de esto? De que los actos terroristas es un cáncer que se ha propagado en la sociedad. Y no es un cáncer sencillo, es un cáncer que ha hecho metástasis. ¿Por qué? Porque no se ha atacado desde la raíz. No se ha atacado desde el pequeño individuo que con su premeditación ha calculado cómo va a afectar a toda esta población. El hecho de que no se han tomado cartas en el asunto ha hecho que cada día aumente en zonas conflictivas como por ejemplo es el Medio Oriente. Como no se afecta, sigue propagándose. Establezca. Pero no sería tomar cartas en el asunto, por ejemplo, meter presa a esa gente. ¿Por qué la pena de muerte? Ajá, ya entendí tu punto. ¿Qué vas a hacer con meter presa a la gente si ni siquiera está respondiendo a todas las víctimas? Porque recuerda que las víctimas no son solo estas que mueren en el metro, que fueron afectadas por la bomba, son todos esos familiares que están involucrados y que ellos tienen que responderle a todas estas personas que se quedan preguntándose, ajá, ¿y ahora quién va a atender mi casa? ¿Quién va a traer, por ejemplo, el pan? Es un problema más allá de una cárcel. Además de que estos no son un crimen común. Si fuera un crimen común, se les ataca con las sentencias que ya se tienen en un jurado. Si no es un crimen común, no puede ser una sentencia común. Por favor, establezca.
Su lógica entonces es la ley medieval, ojo por ojo, diente por diente. No es una ley medieval, porque simplemente no se le está diciendo que se le va a aplicar a todos los casos de violencia que se trate. Es simplemente un acto fuera de lo común, porque no estás afectando el problema al otro afectado, estás afectando a personas que ni siquiera sabían cuál era el problema. Entonces, esta es la relevancia del problema, en el sentido de que cuando vas a afectar a un pequeño grupo, simplemente se va a responder parte y parte. Aquí estás hablando de grupos que realmente no están involucrados. Entonces, el primer argumento que vamos a dar es una vida contra miles. Tú como Estado tienes la obligación de devolver la justicia, tienes la obligación de responder ante todas estas personas que están involucradas. Y por el sesgo de una vida fundamental, que es el derecho, no puedes obviar a todas estas víctimas. Tienes que responderle. Y tú al poner el fin del problema, que es este individuo que tiene una conducta antisocial, vas a poder solucionar todos los problemas de la víctima. Por favor, siéntese. En el sentido de que le estás dando como Estado esa respuesta. No te estás haciendo de un lado, por favor, siéntase. No te estás haciendo de un lado y poniéndote una venda en los ojos. De verdad estás haciendo una respuesta contra esto. Porque como dije anteriormente, no es un criminal común. Y como no es un criminal común, no merece una pena común. ¿Cuál es la solvencia de esta moción? De que como no se ha tratado el problema eficazmente, que nos ha demostrado toda la historia, y más aún en el siglo XXI, que en cada momento aumentan los actos delictivos, vemos en la televisión como carros bombas explotan y afectan a una familia entera que ni siquiera tiene los recursos para poder ir a demandar, ni siquiera tiene estos recursos para poder ir ante el Estado y decirle, con un abogado eficaz, ¿quién me va a responder a mí? Entonces, nosotros, con esta solución, vamos a, primero, igualar a todos los países de que unos tienen desigualdad de ascendencia por el hecho de que responden ante esto y otros no. Nosotros queremos hacer esto equitativo, que para esta pena, que es sumamente relevante, porque como se dijo, no estás afectando a uno, estás afectando a miles, vas a tener equidad en todos estos estados. No solamente vas a tener equidad, sino que vas a disminuir los actos delictivos. ¿Por qué? Porque estás afectando la partícula cancerígena que está afectando a toda la sociedad y que solo con él va a traer un grupo aún más grande, que va a hacer actos aún más grandes. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Que venga un día y tengas un grupo tan grande que vaya a sobrepasar los poderes del Estado, que no vaya a tener control sobre él. ¿Por qué no tomar cartas en el asunto cuando conoces cuál es el delito, cuando tienes sus pruebas y cuando realmente puedes acusarlo y puedes eliminar el problema y continuar con tus deberes como Estado, dándole de verdad puntos a tu favor, como es educación, evitando y preveniendo para generaciones futuras que esto vuelva a pasar? Tienes que darle respuesta económica, tienes que darle respuesta social, y eliminando este mal vas a poder responderle a todo esto en conjunto. Simplemente vas a poder darle fin al problema que surgió y comenzar desde cero para poder iniciar otra vez tu función como Estado, porque si no, no vas a tener confianza en esta ejecución. Muchas gracias. Leyes americanas que hacen parte, centro, sur y Norteamérica, aplicando ciertas leyes americanas. Señor, este debate es solo entre la gente que está arriba en el panel. Más ratito vamos a conversar el tema personalmente. Muchas gracias por su opinión. Primer orador de Cámara Alta, oposición. ¿Tu nombre, señor? Cristian Puentes. Por favor. Honorables miembros del jurado, diputados, hoy debatientes en esta sesión del Parlamento Público presente, tengan ustedes muy buenos días. Soy Cristian Fuentes y el día de hoy tengo el honor de ser el líder de la oposición de esta bancada. El gobierno hoy nos ha presentado la siguiente moción. Como casa, ellos justificarían la pena de muerte para los terroristas. Y es lo que nosotros negamos tajantemente. No concebimos la pena de muerte como la justificación para detener el terrorismo, como nos presentó en el primer discurso la primer ministro de gobierno, indicando textualmente
que la solución del problema hacia la víctima estaba en matar al terrorista, y en ningún momento explicitó cómo. Honorables miembros del jurado, en mi discurso, en primer lugar, redefiniré algunos conceptos que entregó la primer ministro de Gobierno. Posteriormente procederé a refutar los argumentos y las ideas que ella enunció en su discurso. Posteriormente entregaré nuestra malla argumental para poder comprender, analizar y sintetizar el tópico que el día de hoy nos está convocando. En primer lugar, pena de muerte es la condena mediante la cual se provoca drástica e intervenidamente el proceso de muerte de una persona, pero no solo a través de una inyección. Puede ser esto a través de un fármaco, a través de una silla, a través de electricidad, a través de tortura. Honorable miembro del jurado, toma asiento, por favor. Terrorista, aquella persona que causa terror a alguna comunidad debido a que rompe con la manera en que ellos conciben la cultura, con la que ellos conciben su forma de vida y defienden o actúan en base a sus ideales. Pues bien, ahora procederé a realizar la refutación a lo que ellos nos han señalado. Buscamos acá la equidad entre la víctima y el victimario, es lo que nos ha ofrecido la primer ministro de Gobierno, y eso lo digo tajantemente, miembros del jurado. Nosotros no buscamos equidad, buscamos sancionar al terrorista, buscamos que esto no se vuelva a reiterar, pero a través de medidas ejemplificadoras, y nos han demostrado por qué la pena de muerte puede ser ejemplificadora. No han demostrado si la pena de muerte ha sido efectiva y luego de ser aplicada el terrorismo ha disminuido en el mundo. No lo han demostrado bajo ningún punto. Tome asiento, por favor. Señalan que es una vida contra mil. Pues en definitiva, acá es donde buscan esta equidad que no viene a razón en este debate. Señalan que no se ha atacado desde raíz el problema del terrorismo. Pues bueno, una vez aplicada la pena de muerte, ¿ya está atacado el problema de raíz? ¿O el problema ya se originó? Toma asiento, por favor. Honorable jurado, en definitiva, la idea que ella nos ha señalado es totalmente errónea y obtusa en base al concepto de terrorismo y de pena de muerte como sanción para quienes lo practican. Pues bien, en la malla argumental que entregaré, que me seguirá en el discurso, que es Boris, nos hablará sobre el derecho a la vida y las alternativas que existen para sancionar a los terroristas. En mis dos argumentos serán, en primer lugar, la interpretación que existe de terrorismo a nivel global y la coyuntura en la que actúan los estados y las instituciones que agrupan a estados en este tema en específico. En primer lugar, miembros del jurado, la concepción que existe de terrorismo. Y ellos mencionaron un ejemplo muy claro, por ejemplo, en relación a la gente del Medio Oriente. Pues bien, y no se limitaron a ejemplificar, por ejemplo, que en los países islámicos el terrorista es aquel que piensa distinto. El terrorista es aquel que profesa una religión distinta. Y es a él a quien se le castiga. Es a él a quien se le mira con terror. Toma asiento, por favor. Y acá hay ejemplos claros, como por ejemplo los sacerdotes, los pastores protestantes, los miembros de otras culturas étnicas. Y en definitiva, esas personas mataron a alguien, mataron a miles de personas, fueron a colocar una bomba, solamente ellos fueron con la convicción y con la defensa de un ideal y fueron considerados como terroristas. Y eso lo negamos tajantemente. No es posible que aquella persona, por pensar distinto, por postular un ideal que choca con el de usted, sea sancionado con la pena de muerte. Tome asiento, por favor, tomo su punto. Entonces usted pretende que si un ideal es envenenar a 5.000 personas, entonces Toma vamos a asiento, por favor. defender. Muchas gracias. Yo he hablado de un ideal que se piensa distinto, que postula de otra manera una idea, una ideología, y es eso lo que he sostenido. No he hablado acá de una idea de cómo matar a otra persona, o no de miembros del jurado. Yo no he hablado sin la idea del envenenamiento, sin la idea de poner una bomba, sin la idea de ocuparme de un avión y echarlo a chocar contra la torre. He hablado sobre una ideología, sobre una idea de, y eso lo he establecido bastante claro. Por tanto, sostengo acá que bajo esa lógica no se puede sancionar a quien piensa distinto con la pena de muerte, mucho menos a quien comete un acto en el que puede asesinar a otras personas. Aquellos deben ser sancionados y posteriormente eso lo explicará en su argumento Boris. En segundo lugar, a lo largo de este campeonato mundial se ha establecido una infinidad de veces que los estados son racionales, que las instituciones que agrupan estados son instituciones aún más racionales porque agrupan a todos estos estados y son capaces de generar consensos. Y la coyuntura hoy nos habla de qué? De que la idea de legislar sobre la pena de muerte ha ido en disminución. Que la idea de legislar sobre la pena de muerte y establecerla para los ataques terroristas ya no es concebida como válida, no representa a la mayoría, y los estados en sus regulaciones, en sus cartas magnas, en sus textos constitucionales no lo quieren establecer así. Ejemplo de ello, por ejemplo, lo que ocurre
estados como en Estados Unidos, en donde varios estados han cambiado esta tipificación que existe y ya no establecen la pena de muerte como un castigo para los terroristas. ¿Por qué? Porque están actuando de manera racional. ¿Por qué? Porque están escuchando la voz de los demás estados, que allí están generando un consenso y están buscando otros caminos para sancionar a los terroristas a lo largo del mundo y establecer una unilateralidad en cuanto a la concepción del terrorista. Porque como establecí en el inicio de mi discurso, el terrorista en el mundo islámico no es el mismo terrorista que se puede concebir, por ejemplo, en Norteamérica, honorable miembro del jurado. Pues bien, he señalado a lo largo de mi discurso una redefinición para conceptualizar nuestro debate y nuestro argumento. He redefinido las ideas que nos ha presentado el día de hoy la primer ministro de Gobierno y posteriormente he establecido a lo largo de 2 argumentos de manera categórica y contundente por qué la pena de muerte a los terroristas no puede ser justificada. Nosotros venimos a plantear el día de hoy otra alternativa para sancionar a los terroristas. Honorables miembros del jurado, Parlamento hoy debatiente, nuestra casa no justificaría la pena de muerte para los terroristas bajo ningún punto de vista, no la concebimos de ninguna manera y para eso venimos a proponer el día de hoy alternativas reales y eficaces que quizás pueden prevenir y evitar que el terrorismo vaya en alza, no como lo sostuvo la primer ministro, que señaló que no venía a la solución del problema sin explicarnos cómo y si esto estaba realmente ocurriendo. Muchas gracias. Equipo de gobierno, discurso número 2. Su nombre es Adelina Ríos. ¿Qué? Ya voy. Cámara alta del gobierno. Muy buenos días, distinguidos jueces, muy buenos días parlamentarios. Mi discurso se basará primero en una breve refutación a mi anterior orador y argumentos sólidos presentados por el gobierno para definir por qué se justifica la pena de muerte a los terroristas. Primero pasaré a mis refutaciones. El anterior orador estableció que no se había dicho que iba a ser a través de una inyección, que no se había dicho la forma como se iba a hacer la pena de muerte. Pues sí, les recuerdo que en la definición se estableció que era a través de la inyección letal. ¿Y por qué la inyección letal y no otro método? Porque esto se quiere buscar es justicia, no una tortura. Lo que se quiere hacer es algo justo para todos los terroristas, porque si bien están defendiendo al terrorista, entonces, y justamente han dicho lo de ojo por ojo, diente por diente, no estamos buscando una tortura, estamos buscando una solución viable, razonada y que posteriormente será muy bien argumentada por parte del gobierno. Luego dicen que si los Estados Unidos justamente ha modificado su legislación para quitar la pena de muerte porque no quieren buscar este fin. Pues entonces se trae a colación el caso del terrorista Osama Bin Laden, que ha sido y es el responsable por los actos acontecidos en el 11 de septiembre en Estados Unidos, y se dio muerte a este terrorista por estos actos, aun cuando se está violando sus derechos porque no se procesó debidamente. Por eso, justamente, la Casa de Gobierno quiere justificar a través de la legalidad este acto de dar la pena de muerte a las personas que han cometido actos de destrucción masiva, actos que son un mal para la sociedad. Luego, se está contradiciendo la Cámara, el orador anterior, diciendo que bueno, que sí, que hay que entender los pensamientos y la ideología, pero entonces luego dice que no están hablando de una ideología donde se envenenen o tengan que morir personas. Pues justamente si nos vamos a la religión islámica, como anteriormente se dijo, está establecido que los infieles deben morir. Entonces, si una persona islámica dice que yo soy un infiel, entonces debo morir y por eso está justificado. Pues no está justificado. Por eso pasaré a mi primer argumento, que es,
Los daños que se presentan cuando hay los daños económicos y materiales que son presentados cuando hay actos terroristas. Muy bien, los daños emocionales son importantes. Los daños físicos son fundamentales, pero también hay daños materiales que están presentes. Establezco. Pero quisiera recordar que la moción no es si el terrorismo es bueno o malo, sino por qué la pena de muerte va a minorar esos daños. Justamente, y gracias por el punto, porque estableciendo el daño tan perjudicial que hace el terrorismo, se da a justificar por qué la pena de muerte es la acción que se debe tomar. Porque como bien, y tengo que resaltar, dijo mi compañera, no es un acto común, por eso necesita acciones no comunes. Por eso, seguiré con mi argumento, las repercusiones económicas. Los daños presentados después de los actos terroristas son graves. El Estado debe invertir miles de millones, a veces, de dólares, vamos a poner una moneda, solamente para tratar de rescatar y medianamente reparar los daños acontecidos por los actos terroristas. Entonces, si se aplica la pena de muerte y justamente se está dando en el punto clave, en el enfoque, la persona que está haciendo este acto terrorista, esto va a disminuir los actos terroristas. ¿Por qué? Porque si yo como persona sé que mi vida luego va a culminar, porque yo estoy culminando con la vida de cientos de personas, esto va a ser un incentivo, y un gran incentivo a que yo no cometa estos actos, un incentivo a que yo deje de estar haciendo planes en contra de la humanidad. Es por eso que la pena de muerte es, sin duda alguna, la acción eficaz, y por eso el gobierno lo está demostrando. El fin, señores, justifica los medios. La protección de miles de personas es importante. El atentado del 11 de septiembre, como puedo recalcar, ha sido uno de los actos terroristas recientes con más peso en la historia de la humanidad, y ha desatado justamente guerras por este acto terrorista, como es la invasión a países de Medio Oriente. Entonces, si no usamos la pena de muerte como acto para detener estos actos terroristas, ¿a qué llegaremos? ¿A una destrucción total? ¿A que todo el mundo esté en ruinas entre los actos terroristas y luego los contraataques para hacer justicia de estos actos terroristas? Pues no. Y esto me lleva a mi segundo argumento. El debido proceso que se le debe ejecutar a la persona. Y por eso es que el gobierno está de acuerdo en realizar un debido proceso a cada una de las personas que hayan cometido estos actos. Porque si ciertamente, como dice la bancada opositora, se está violando el derecho fundamental a la vida, y ya se ha argumentado que una vida contra miles de vidas es una balanza que simplemente no se puede equilibrar, entonces el debido proceso es algo fundamental para que así la legalidad de esta sentencia sea efectuada y esté bajo la jurisdicción, y así el apoyo, el sistema jurídico de cada país tenga el apoyo y el respaldo del Estado para poder darle una justicia y una tranquilidad a cada una de las personas que han sido afectadas por esta persona o su grupo, y poder el Estado hacerse responsable y dar la cara ante estos actos que ciertamente traen un efecto tanto psicológico como daños materiales como físicos, y que juntos pueden, sin duda alguna, hacer una destrucción y un daño irreparable a la sociedad. Gracias. Segundo la orden de la oposición Cámara Alta, Boris. Honorable jurado, parlamento, público presente y público general, muy buenas tardes. Estamos aquí y la moción es: esta casa justifica la pena de muerte para los terroristas.
como señaló ya el primer ministro, el primer líder de la oposición, nosotros señalamos tajantemente que no. Primero voy a comenzar mi discurso refutando, luego voy a revisar y afirmar la tesis señalada por mi compañero para terminar con mis argumentos y hacer una breve síntesis de la Cámara Alta. Quisiera refutar los argumentos de la Cámara Alta que fallan en incongruencia, hay falta de coherencia y voy a demostrar por qué se caen sus dos argumentos fuertes. Su primer argumento, el argumento de la diputada María Fernanda, es una vida contra miles. ¿Qué busca ella? Lo dijo la diputada Adelina, dijo busquemos justicia. Pero si justicia lo entendemos por igualdad, no habría justicia en matar a uno, porque nunca se compensaría en miles. Por lo tanto, matar a una persona no es justicia, según su propia cosmovisión de lo que señaló las diputadas aquí presentes. También la diputada María Fernanda señala un concepto que es muy clave en esta discusión, si estamos en el siglo XXI, y gracias a estos conceptos es que estamos haciendo un mundial de debate, que es los derechos. Ella habla de derechos, y los derechos se ganaron con fuertes discusiones a través de cientos de años, con declaraciones de derechos en donde nos señalaron y pudimos entender en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, que los derechos son inalienables, intrínsecos a las personas, y que los estados y que las instituciones y que lo que nosotros podríamos hacer nunca estaría en contra de nuestros propios derechos. ¿Y qué derecho más elevado, más grande, más sublime que el derecho a la vida? Es por eso que nuestra casa señala que no a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que la persona puede hacer, que hemos comprobado, y aquí empiezo también mi reforzamiento, que hemos comprobado que la Cámara Alta generalizó una sola idea, que es el terrorismo visto por las personas que matan a miles, cuando nosotros también señalamos que las concepciones e interpretaciones de terrorismo son diversas. Por ejemplo, para seguir el caso de Oriente, se matan a protestantes, se matan a católicos, y por ejemplo el caso de Chile, el pueblo araucano, por pensar diferente al Estado unitario de Chile, es acusado como terrorista y no han matado ni siquiera a una persona. Por lo tanto, nosotros señalamos aquí tajantemente que no, y esa es la defensa que nosotros presentamos, el derecho a la vida, que está por sobre todas las situaciones, el derecho a la vida, que está por sobre todo lo que nosotros podamos hacer. Toma tu punto. ¿Y dónde queda el derecho de las personas afectadas? ¿Dónde queda la vida de las personas que mueren en los actos terroristas? Bueno, se va con ellos, sin duda, pero sin duda que se acaba con ellos, es lógico, pero lo que nosotros planteamos es que sí tiene que haber justicia. Y aquí es donde nosotros vamos a plantear nuestro segundo argumento. Y esta va a ser la justicia. La justicia es buscar otros medios de compensación, que no necesariamente se señala, sin duda, que esa compensación nunca se va a lograr a igualar al derecho de la vida. La familia que ellos presentaban, que se le moría a su hijo, se le moría a su padre o cualquier cosa, nunca va a recuperar, aunque lo maten, aunque lo asesinen, aunque sufran compensación económica, nunca van a poder compensar esa vida. Eso está claro, pero nosotros proponemos cárcel, trabajos forzosos, trabajos comunitarios, sin obviamente la relación directa con la persona, pero por ejemplo fabricando ladrillos, por ejemplo fabricando muebles para instituciones sociales, etcétera, etcétera. Pero volviendo al caso y a la refutación, miren el segundo argumento. El segundo argumento es económico, o sea, sopesan el dinero que se gasta por sobre la vida. O sea, si yo hago un daño material de $1.000 millones, me tengo que morir, porque los $1.000 millones, que tienen que ser un cúmulo así de billetes de Franklin de 100 verdes, valen más que mi propia vida. Por favor, no podemos sopesar la vida. Aquí, en Punta Arenas, en Alaska o en Mongolia, no podemos sopesar el dinero por sobre la vida de una persona, sea lo que haya hecho. Luego, ellos nos hablan del debido proceso. No estamos hablando del debido proceso. No estamos en juego si es que a la persona se le juzgó o no se le juzgó. ¿Por qué? Y el caso que ellos hablan es de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden no murió bajo las leyes estadounidenses. Osama Bin Laden fue acribillado en Afganistán. Por lo tanto, está fuera de lo que se señala. También nosotros señalamos que
en países islámicos, en donde el caso que nosotros propusimos, que se mata a protestantes, por ejemplo, que defienden a las mujeres adúlteras, porque según la legislación de esos países islámicos, la mujer que es pillada en el acto de adulterio tiene que ser apiedrada, y los sacerdotes católicos y los pastores protestantes que la defienden también sufren su justo juicio, pero no porque haya un justo juicio que nosotros entendemos a través de la Declaración de Derechos Humanos, que está por sobre todas esas cosas que se escriben después, que no es justo. Porque los derechos inalienables a la vida, que son intrínsecos a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al poder expresarme, el derecho a la vida, están por sobre toda declaración y principios de normas. Hemos declarado en todo este debate, no muchas gracias, que las normas van cambiando, que los paradigmas se van transformando, pero nunca va a cambiar mi dignidad como persona, sea negro, sea blanco, sea delgado, sea alto, piense de esta manera o piense de otra manera. Por eso, honorable jurado, y llamo la atención al público presente y les señalo a ustedes, no podemos sopesar la vida de una persona, no podemos juzgar con justicia lo que ustedes están señalando. La pena de muerte es una pena canibalística, barbárica. Inclusive los datos históricos nos señalan que frente a la primera muerte que hubo en la sociedad, donde habían 4 personas, se juzgó no a la muerte, sino a Caín y Abel. ¿Se recuerdan esa historia que nos contaron desde siempre? ¿Qué se le hizo? ¿Se le mató? No, porque inclusive en esa concepción en donde no había leyes, se estaba por sobre la vida, aunque fuese la vida de un criminal. Por lo cual nosotros señalamos constantemente, con buenos argumentos, que no a la vida, no a la muerte, sí a la vida. Muchas gracias. Bien, primer discurso de Cámara Baja de Gobierno. ¿Tu nombre, señor? Junior Hermanos. ¿Eh? Junior Hermanos. Carlos Miguel. Buenos días. Iniciaremos con una refutación de lo que nos han presentado en la Casa de la Oposición. Seguidamente haré la extensión de la Casa de Gobierno, haciendo a la vez una salvedad, que es el refutamiento de los argumentos que nos presentaron en la Cámara Alta. Nos dicen en la Casa de la Oposición que la interpretación de terrorismo es diferente en un lugar y otro, y que por eso debemos tomarla en cuenta. Sin embargo, omiten que la primer ministra dejó claramente a qué tipo de terrorismo nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a cualquier interpretación, nos estamos refiriendo al terrorismo que causa daños graves para la humanidad, graves consecuencias para la humanidad, y no simples visiones de mundo de una u otra cultura. Estamos hablando del terrorismo que es generalizado y que es aceptado como terrorismo a nivel internacional, y es el terrorismo que haya sido definido por la primer ministra y que ustedes han omitido para introducir su primer argumento. Por lo tanto, ese argumento se cae. Luego, nos hablan y nos sopesan las pérdidas económicas que nos hablaron en la Cámara Alta, y nos dicen que efectivamente las pérdidas económicas no se pueden sopesar con la vida. La vida siempre es más importante. Pero omiten, señores, que esas pérdidas económicas de las que se habló es algo subsidiario de algo más fundamental que nos expresó también en la Cámara Alta, y es la vida de miles. Y sí podemos sopesar la vida de una persona con la vida de miles de personas inocentes. Podemos sopesar la vida de una persona que es terrorista y que atenta contra la humanidad con la vida de miles de personas inocentes. Ahora, nos dicen que la solución puede ser la cárcel. Pero aquí hay otro problema y que también vamos a sopesarlo, y es que en la cárcel, señor, no es una solución para los problemas de terrorismo, porque esas cárceles precisamente pueden ser objeto de actos terroristas seguidos luego de que una persona terrorista sea encarcelada. Entonces estamos poniendo en riesgo la vida también de las personas que están en la cárcel pagando unas condenas, vidas que no pueden poner en riesgo, obviamente. Entonces, bajo este punto de vista, lo que estamos diciendo es que el delito del terrorismo es sumamente grave. Dada su gravedad, se justifica la pena de muerte, y dado que las consecuencias de optar por otras soluciones pueden ser muchísimo más gravosas que acabar con la vida de esta persona que se ha comportado mal con la humanidad. También nos hablan, por favor, síntesis. Hablándonos también del derecho a la vida, debemos decirles algo muy importante.
y es que la garantía de los derechos llega a un límite, y ese límite es cuando transgrede los derechos de los demás. Mis derechos no son ilimitados, y el derecho de esos terroristas ya encontraron el límite, y el límite es que agredieron contra los derechos de los demás, y por lo tanto es un derecho que ya no tenemos que garantizarles, pero sí les vamos a garantizar algo, y que lo dejaron claramente expuesto en la Cámara Alta del Gobierno, y es las garantías de los derechos procesales. Porque en ningún momento dijimos que todos los terroristas iban a ser condenados a muerte, dijimos que la justificamos cuando la justicia, luego de un examen exhaustivo, determine que así va a ser. No vamos a matar a todos los terroristas, vamos a condenar a pena de muerte a aquellos que se justifique que así sea y que lo determine la ley, garantizando sus derechos procesales, que sí deben ser garantizados, pero no el derecho a la vida en este caso, porque ha transgredido con los derechos de los demás. En este orden de ideas han quedado refutados los argumentos que nos presentaron en la Cámara Alta del Gobierno, y por lo tanto seguiré con nuestra extensión. Antes, Llamado al orden, en este código de debate se puede redefinir y la señorita ya lo aceptó. Así que olvidemos la discusión semántica, por favor. En este debate se puede redefinir, claro, efectivamente, pero, llamado al orden, si lee el estatuto, también se dará cuenta que nos sometemos a la definición planteada por el primer ministro. Léame la extensión del gobierno. La extensión que planteamos es la siguiente. Para empezar, la vamos a establecer en tres aspectos. El primero son los fines de la pena. El segundo, los riesgos voluntarios contra los riesgos involuntarios. Y por último, la prevención. En el primer aspecto miraremos los fines de la pena. ¿Cuáles son los fines de la pena? Ya nos hablaron en primera parte, en la Cámara Alta, de la retribución. Nosotros lo vamos a extender a la protección de la sociedad. Porque en la actualidad se considera, especialmente todos los estudiosos penales, especialmente los estudiosos de orientación liberal, consideran que los fines de la pena es la protección de la sociedad. Y a eso se ha llegado luego de un avance cultural en el que, dado el crecimiento de investigaciones a nivel sociológicas, psiquiátricas y psicológicas, se considera que para garantizar la protección de la sociedad hay que determinar adecuadamente cuál es la pena que se merece el criminal. Analizar cuáles son las características que nos sirven para determinar esa pena. Lo que nosotros estamos proponiendo es que vamos a someter a estos estudios, a estos criminales, y si científicamente se determina que la pena, que la única pena que puede seguir garantizando la protección de la sociedad es la pena de muerte, la debemos adoptar por la protección de la sociedad. Estamos hablando de terroristas que ponen en riesgo la vida de toda la humanidad, un derecho fundamental, pero no solo ponen en riesgo la vida, ponen en riesgo la libertad, ponen en riesgo cualquier cantidad de derechos que podemos traer a colación y que quedará claramente claro el triunfo del gobierno, porque sopesaremos derechos muchísimo más fundamentales sobre el derecho de un terrorista. También hablamos, para seguir extendiendo, de los riesgos involuntarios y los riesgos voluntarios. Los terroristas asumen un riesgo voluntario al cometer actos terroristas. Son conscientes de que los actos que cometen son rechazados a nivel internacional. Son conscientes de que sus actos atentan contra el orden internacional, atentan contra los derechos de los ciudadanos. Son conscientes de lo que están haciendo. Asumen un riesgo voluntario. Y asumen el riesgo, si aprobamos esta moción, el riesgo de ser sometidos a la condena de muerte. Pero, por otro lado, están los riesgos involuntarios. Los riesgos involuntarios que asumes tú, yo, todos nosotros, por ser ciudadanos de bien. Un riesgo involuntario porque en cualquier momento un terrorista amenaza con nuestra vida y nosotros, inocentemente, estamos en el lugar equivocado y podemos ser víctimas de estos terroristas. Nosotros decimos que son más importantes los riesgos involuntarios que los riesgos voluntarios, y que debemos proteger a la persona que involuntariamente hace algo, pero no aquella persona que, consciente de lo que está haciendo, atenta contra los derechos de los demás. El tercer punto de nuestra sección es la prevención. Estamos hablando, en este sentido, de una coacción indirecta sobre el terrorista. Una coacción indirecta, porque de aprobar esta moción, estoy seguro que más de un terrorista lo pensará 2 veces antes de cometer el acto. Es un argumento de prevención, porque la coacción la estaremos dando antes de la comisión del ilícito. Estamos, señores, previniendo que los terroristas hagan indiscriminadamente atentados terroristas, atenten contra la vida de los demás. Ellos sabrán que pueden ser condenados a pena de muerte. Serán conscientes de que no pueden ir por allí abusando de los derechos de los demás, porque su vida, ahora, si aprobamos esta moción, se la podemos quitar. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, Cámara Baja, oposición, esto es su...
Muy buenos días, estimados parlamentarios. Antes de comenzar con la contribución que la Cámara Baja de la oposición tiene que hacer al debate, me gustaría hacer una refutación a los argumentos y a las afirmaciones fundamentales que fueron dadas por la palestra contraria, específicamente los tres primeros fundamentales, y una vez culmine con esta refutación voy a proceder a dar el argumento principal que va a ser la raíz de nuestra extensión. Voy a comenzar primero haciendo una refutación en conjunto a dos afirmaciones fundamentales que fueron dadas. La primera de ellas fue etiquetada de la forma de una vida versus 1000 vidas. Y la segunda era que justificaba el uso de la pena capital como una medida para la eliminación de desigualdades. Entonces me gustaría elaborar un poco en esto. Señores, esto no es un problema que involucre la igualdad. Estamos hablando de la justicia. Y como ustedes saben, la justicia no es retributiva. La justicia no se trata de dar una retribución a otras personas. No se trata de si una persona va a sentir que se hizo justicia por el hecho de que se asesinara a otro terrorista. Porque la justicia no llega a tal nivel de subjetividad. No, gracias. Se está tratando de plantear aquí el de ser subjetivo, de plantear la justicia de esta forma. Y es algo que no entra en contexto tomando en consideración la afirmación hecha anteriormente. Con esto refutamos los primeros dos argumentos y el orador anterior de la Cámara Alta de la Oposición ya había refutado los argumentos de los daños económicos por el ejemplo en la analogía dada. Precisamente una persona que genera daños económicos no puede ser simplemente objeto de una pena capital. Si partimos de esa premisa, entonces todas las personas corruptas de los ministerios públicos entonces deberían también ser objeto de pena de muerte por las pérdidas económicas que esto genera. No, gracias. Y la última afirmación que fue dada fueron los fines de la pena, definidas en prioridad de mantener la seguridad de las personas y de que esto de alguna forma iba a hacer que los terroristas no cometieran este acto conscientemente. Yo voy a refutar este argumento precisamente con la contribución que tenemos que hacer a través de nuestra extensión. Y esta contribución se resume de la siguiente forma. La pena capital en terroristas genera no seguridad, sino inseguridad. Y voy a explicar por qué. Básicamente, un grupo terrorista funciona a través de posiciones reactivas. El gobierno puede tomar medidas represivas, como por ejemplo el uso de la pena de muerte, y los terroristas van a reaccionar en consecuencia. El gobierno, por ejemplo, tomar a una persona, usar la pena de muerte, ¿qué es lo que está creando? Un mártir. Y las personas se aglomeran alrededor de la figura de un mártir. Estamos hablando de que estamos creando una matriz de opinión que va a hacer que se cree todo un círculo de radicalización alrededor de la figura de esa persona que fue objeto de la pena capital. Entonces, ¿de qué forma esto está garantizando la seguridad cuando le está dando más justificación a los grupos terroristas a hacer estos actos precisamente por esa figura que van a servir como un líder, fiel y ciegamente? Se ha referenciado, por ejemplo, el caso del Medio Oriente, y qué mejor ejemplo que ese en este caso. Pero antes de seguir en la elaboración, me gustaría recibir un punto. Precisamente por eso no los podemos llevar a las cárceles, porque estas cárceles pueden ser objeto de actos terroristas para recuperar... No, gracias. Precisamente las cárceles en donde estas personas pueden estar pueden ser objetos de actos terroristas si se asesinan en ellas también. Estamos hablando del sentimiento de radicalización que puede generar el asesinar a un terrorista si estas personas se enteran no solamente que fue asesinado, sino a manos del gobierno. La imagen coerciva del gobierno tomando el derecho a la vida de otra persona. No solamente está generando más mártires, sino que está generando símbolos. Los símbolos generan radicalización, se genera una matriz de opinión y las personas y los miembros de los grupos terroristas se van a concentrar alrededor de estos símbolos. Un ejemplo fundamental, por ejemplo, el efecto que esto tendría en la población. Si un padre tiene si un hijo tiene a su padre preso, ¿cuál es la imagen que tiene su hijo del padre? Que el padre está pagando una pena por algo malo que hizo. ¿Cómo puede sentirse el hijo hacia el Estado si él sabe que de manera consciente el Estado decidió dar pena de muerte a su padre por algún acto que él puede haber cometido? Es una reacción coerciva y es algo que definitivamente va a tener un efecto en la población. Ejemplo fundamental, por ejemplo, Marulanda en Colombia. ¿Qué sucedió? Esta persona murió y ni siquiera fue asesinada por el gobierno y generó una matriz de opinión que dio lugar al nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué hubiera pasado si estos actos hubieran sido cometidos, por ejemplo, a manos del gobierno consciente y abiertamente, a través de las figuras públicas? ¿Qué hubiera pasado si eso se hubiera dado de esa forma?
Si las reacciones son así de coercivas y tan graves en este planteamiento, imagínense si se sabe que el gobierno está tomando estas atribuciones. Y no solo eso, no gracias. El efecto que esto está generando también en las personas. Porque como una persona, un miembro, no gracias, de la sociedad, puede confiar en un gobierno que está tomando en sus manos una acción que es la que estamos venando inicialmente, que es la muerte. Porque ¿qué es lo que producen los terroristas? Muertes a varias personas. Entonces, ¿de qué forma el gobierno puede atribuirse, justificar o hacer justicia si está cometiendo el mismo acto que está penando? Y esto genera ciertamente no confianza, sino inseguridad, porque no solamente las personas van a desconfiar del gobierno, sino que al mismo tiempo están haciendo de la muerte algo común. Algo que está en el día a día de todas las personas, algo que no solamente hacen los grupos terroristas, sino que ahora las instituciones, ahora el gobierno se lo toma como atribución personal, como la ley de ojo por ojo, y tomando una completa malinterpretación del concepto de justicia, al ver que esta simplemente, como lo establecimos anteriormente, no es retributiva. Por los argumentos dados anterioridad, por la refutación establecida que dimos en la materia de los argumentos presentados por la contraparte, lo de que una vida versus 1000 y la eliminación de las desigualdades, explicamos anteriormente que la justicia no es retributiva, así que simplemente estos dos argumentos han quedado eliminados por la extensión refutativa de la Cámara Baja de la oposición. Por precisamente los argumentos dados fuera de contexto de los daños económicos, creo que todos estamos de acuerdo con que el terrorismo es algo malo y genera daños económicos, pero eso no es la materia de discusión de esta moción. Por los argumentos presentados por la extensión, en la inseguridad que esto genera, en el efecto de inseguridad que esto va a generar en la población y en la matriz de opinión de radicalización, al crear una matriz de un mártir y un símbolo que va no solamente a incentivar a los terroristas, sino a hacer que agraven sus actos, la Cámara de Oposición ha demostrado por qué el uso de la pena de muerte no es efectivo y no debe ser utilizado. Gracias. Bien, orador número 2, volátil de la Cámara Baja. Calvo. De gobierno. Muy buenos días. Vamos a presentar entonces, voy a rescatar primero, voy a refutar lo que acaba de decir el orador perseguido, luego voy a rescatar los puntos de choque que han dado este debate y luego voy a explicar por qué el gobierno ganó contundentemente este debate. Primero, vamos a refutar de lo último que dijo a lo primero que dijo. Primero dijo que la justicia que nosotros planteábamos era retributiva, pero olvida totalmente el punto planteado por la extensión. La extensión dijo que no solo era retributiva al castigar al criminal, sino que preventiva, porque disuade a los futuros terroristas de cometer los actos. ¿Por qué? Porque los disuade porque saben que correrían el riesgo voluntario de hacer esto, de incurrir en la pena de muerte. Los disuade, así que la justicia sería tanto retributiva, como lo planteó muy bien la Cámara Alta, tanto preventiva, como lo planteó la Cámara Baja del gobierno. El segundo punto, plantearon que matar a estos líderes genera inseguridad porque crean mártires. Voy a refutarlo de abajo hacia arriba, empezando por el ejemplo. Dicen que, primero, el ejemplo dice que en Colombia, cuando Marulanda murió, se creó un ícono y esto generó las FARC. Pero hay una discusión, hay un problema histórico, porque es que Marulanda murió 40 años después de la creación de las FARC. Entonces, esto es sencillamente el problema cuando traemos ejemplos que pronto son un poco débiles para nosotros. Dice también que esto trata de justificar con el ejemplo el hecho de que esto haya creado más un mártir, que haya creado una figura que podría impulsar a otras personas a irse por la vida de esa persona. Pero ¿qué pasó en Colombia? En Colombia el gobierno de Uribe logró quitar las cabezas fundamentales de un grupo terrorista como las FARC, y lo que hizo fue, por el contrario, lograr disminuir la imagen de poder que dicho grupo tenía. Es decir, logró hacer que las FARC se vieran débiles, logró hacer que la lucha armada, y crear la impresión y la mentalidad de que la lucha armada estaba mandada a recoger. Y dejó claro cuál era el destino de las personas que se metían con el terrorismo, que era morir en las manos del Estado. No por pena de muerte, sino de la forma como murieron estas personas. Refutando la razón, y el ejemplo hemos refutado completamente lo que nos acaba de decir el orador que nos precedió. Ahora vamos a entrar con los puntos de choque que ha tenido este debate.
Primero, en la Cámara Alta chocamos en que si la vida de miles de personas y la economía de un país se podía arrodillar ante la vida de una persona que eligió voluntariamente ser un terrorista y asumir el riesgo de tener pena de muerte. A esta pregunta hemos respondido a lo largo del debate del gobierno, diciendo que cuando esta persona comete actos terroristas, matando miles de personas y causando daños económicos, en la concepción de terrorismo que fue definida por Cámara Alta, porque la definición que nos dieron en este lado no puede ser aceptada porque el debate no lo permite, fue el formato, hemos dicho que la vida de miles de personas y la economía de un país sí es más importante que la vida de una persona que eligió voluntariamente, consciente de ello, asesinar a otras personas y causar daños económicos. Este punto de choque se decanta irrebatiblemente a favor del gobierno. ¿Por qué? Vamos a entrar con otro choque que empezó en Cámara Alta pero terminó en Cámara Baja. Es un choque conjunto. Dicen, ¿por qué la pena de muerte y no otros medios? ¿Por qué no utilizar otras alternativas? Bueno, primero porque la pena de muerte es eficaz, retribuye y previene. La pena de muerte retribuye porque le da a los terroristas un castigo por lo que están haciendo. Y previene porque disuade a los futuros terroristas. Ahí hay dos funciones, tal vez un tanto ideológicas de la pena de muerte, pero también está un punto que fue muy bien dejado en claro por la Cámara Baja del gobierno, y es que meter a los terroristas en las cárceles o en las fábricas a hacer ladrillos, como plantearon en Cámara Alta, puede hacer que estos lugares sean objeto de atentados terroristas. Crea inseguridad. Los terroristas estarían cometiendo un doble mal. Crear inseguridad cuando están por fuera de las cárceles y aparte cuando están dentro de las cárceles o lugares de reclusión. Crearían inseguridad para personas que no tienen por qué asumir ese riesgo de que el lugar donde están encarcelados sea objeto de atentados terroristas con el objetivo de liberar a esta persona, o que sea tomado por grupos guerrilleros, por los distintos tipos de grupos terroristas que existen alrededor del mundo. Toma su punto, por favor. La lógica de muerte, terrorismo, seguridad internacional es incongruente sobre los hechos que hemos visto este último tiempo, como los atentados. Pero después, no es incongruente. No es incongruente, hemos visto cómo en los estados donde hay pena de muerte hay menos cantidad de terrorismo. Y así es como justificamos también la pena de muerte. No es incongruente, y tampoco nos dijo en ningún momento por qué esta incongruencia a lo largo del debate. Vuelvan a su puesto todos, por favor. El tercer punto de choque tiene que ver con los riesgos voluntarios y los riesgos involuntarios. Estas personas han tomado o tomarían el riesgo a partir de la aprobación de esta moción de que al cometer actos terroristas el Estado podría someterlos a pena de muerte, un riesgo voluntario. Pero no es voluntario el riesgo de una madre que camina con su hijo por el metro de Madrid y sufre un atentado terrorista. Ese riesgo no es voluntario. Ese riesgo no es voluntario. ¿Qué riesgo es mayor y qué riesgo debe ser castigado y qué riesgo debe ser protegido? Hemos dejado claro cómo la pena de muerte previene este tipo de cosas. Entonces, dejamos claro que la pena de muerte protege a estas personas. El riesgo involuntario sobre el riesgo voluntario. Otro punto de choque, tal vez más procesal, que surgió en el debate es si todas las personas que son terroristas fueran a morir, no sería un tanto injusto. Entonces cualquier terrorista podría morir, pero esto se fue solucionado por la utilización del argumento procesal. Es decir, la Cámara Baja dejó claro que no todos los terroristas van a morir, que no todos los terroristas incurrirán en pena de muerte, porque es que desde la segunda persona del gobierno se estableció que había garantías procesales. Y desde la definición se estableció que los que serían encargados de dictaminar la sentencia serían los tribunales de los diferentes estados. Es decir, no todos los terroristas serían condenados a pena de muerte. Este punto se cae de su propio peso porque existe también la posibilidad de que un terrorista sea simplemente condenado a otro tipo de penas. Tal vez, lo que surge como obvio es que los terroristas más importantes, los más peligrosos para la sociedad, sean condenados a muerte. Y esto es algo que hemos demostrado en el debate. Sí puede ser permitido moral y prácticamente. El debate se ha definido tajantemente a favor de la Cámara de Gobierno. Cada uno de los puntos de choque que he presentado se ha definido tajantemente a través de los puntos del gobierno. Las refutaciones y contraargumentos presentados por la persona que me precedió fue correctamente refutada. Esta casa apoyaría la pena de muerte. Muchísimas gracias.
Cierra Cámara Baja de Oposición, discursos unánime. Muchas gracias, buenos días. Voy a retomar justo de donde dejó la Cámara Baja su discurso. Ellos admiten en este último discurso que no todos los terroristas van a morir bajo su procedimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, solo van a morir aquellos que sean los dispuestos o capaces a arriesgar su propia vida, a meter una bomba dentro de una institución pública, donde perfectamente pueden ser asesinadas dentro del proceso, y que al final no le tienen ningún tipo de miedo a la muerte. Sin embargo, aquellos terroristas que sí podrían verse disuadidos por el mecanismo que ustedes implican, no van a morir, sino van a terminar simplemente presos. Entonces, ¿hasta qué punto en verdad su justicia es más preventiva que la que ya está en el status quo? Y es que en ningún punto es más preventiva, porque ellos están suponiendo de origen que el terrorista actúa racionalmente y que va a esperar que si se le asesina, entonces él simplemente no cometerá el acto terrorista. O sea, una persona capaz de entrar en un sitio público, poner una bomba, tener que salir en menos de un minuto, por ejemplo, para no morir dentro de esa explosión, entonces, si le dicen, no, te vamos a matar si te capturamos, no voy a hacer un acto terrorista. Eso es totalmente ilógico, eso no es un punto a traer en este debate. Por eso es que su mecanismo de prevención es ineficiente y no es efectivo, tal cual ellos mismos lo plantean. Entonces, vamos a establecer otro punto. Ellos dicen, no, bueno, en la mayoría de los países con pena de muerte no existe actos terroristas. El primero, esa no necesariamente es cierto. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay pena de muerte y me imagino que buena parte de la mayoría de las muertes que se han cometido en atentados terroristas se han ejecutado dentro del territorio de Estados Unidos. Incluso, si eso fuera cierto, ellos lo que están es demostrando una causalidad a partir de una correlación. O sea, eso es como decir, por ejemplo, que si la gente tiene paraguas en la calle es que va a llover. ¿No será que porque llueve la gente canta paraguas? O sea, la verdad es que eso no implica causa en ningún momento. Sí, establezca. En Estados Unidos solamente se ha cometido un acto terrorista de importancia. Muchísimas gracias. Eso es falso, porque el mismo Osama Bin Laden puso una bomba en el World Trade Center previo a los actos terroristas. Un carro de un coche bomba dentro del World Trade Center. Entonces eso que está diciendo en principio es falso, y en segundo lugar tampoco desmonta el argumento. Además ellos intentan demostrar el argumento de nosotros diciendo primero una realidad histórica. Sí, Marulanda murió 40 años después, nos referíamos al caso Gaitán, pero no están tratando con el tema de verdad que es importante en el debate, que es el principio que nosotros establecimos, y es el principio del símbolo en la importancia de poder que la gente cierre filas, que la gente se cohesione alrededor de ese símbolo y se conviertan en terroristas, que es lo que planteó mi compañero en la Cámara Baja. Por lo tanto, así ustedes refutan el ejemplo, no están refutando el argumento. Ese argumento se mantiene. Ellos además establecen que, por ejemplo, entonces si yo meto a una persona presa dentro de una cárcel, entonces los terroristas van a intentar hacer atentados contra esa cárcel, etc. Eso es su punto más sólido. Bueno, eso podría pasar. Entonces, si lo mato, entonces van a cometer atentados contra el Tribunal Supremo que lo condenó a muerte, por ejemplo. O van a cometer atentados contra el Estado. O sea, en verdad, de ningún modo, el hecho de que lo metan preso o que lo maten es diferente en ese aspecto que ellos están intentando traer a colación. Por lo tanto, ese punto tampoco lo gano. Entonces voy a resumir este debate en 3 puntos de choque, pero antes voy a entender su pregunta. Entonces, si usted dice que es tanto peligroso meterlo en la cárcel como peligroso matarlo, entonces los terroristas van a andar libres por el mundo explotando bombas porque simplemente el Estado debe tener miedo y todos deben tener miedo. No, eso no implica que el Estado no deba meter preso a un terrorista para evitar que esta persona siga actuando fuera. Ese no fue el argumento. Sin embargo, que el riesgo que ellos intentan plantear sigue vivo si lo matas o si lo metes dentro de una cárcel. Por lo tanto, no hay un cambio en el status quo tal cual ellos lo plantean. Además, quiero recordar el rol del gobierno en este debate, que es demostrar que la pena de muerte es eficiente, algo que ellos no han hecho en este debate. Por eso, nosotros resumimos esto en 3 puntos de choque. En primer lugar, ¿existe otro medio de compensación más eficiente? No, gracias. Y sí existe otro medio de compensación más eficiente. El medio de compensación y de prevención más eficiente que existe es el que está actualmente en el status quo, que es simplemente tomar a esas personas que cometen actos terroristas, meterlos presos y que cumplan una pena tal cual está establecida.
Ese es el mecanismo, como lo planteó bien la Cámara Alta, que por ejemplo hagan trabajo forzoso, o que las penas sean largas. Sí, está bien, eso es correcto. Eso me lleva a, y ellos además su punto es que su mecanismo de compensación, primero, como ya hemos demostrado en este debate, ¿no? Gracias. Como ya hemos demostrado en ese debate, primero no es más justo, porque justicia no es igual a retribución, ¿okay? Y tampoco es más eficiente. Por lo tanto, tampoco por ese lado pueden ganar el tema de que ese mecanismo de compensación es el más adecuado. En segundo lugar, ellos básicamente tienen un problema de principios que me lleva a mi segundo punto, que es, se debe reformar la justicia para hacerla retributiva, que fue buena parte de los discursos en Cámara Alta y en la Cámara Baja. Ellos después intentan desviar un poco el discurso al añadir la prevención, que tampoco la cumplen. Sin embargo, el riesgo que se tiene de que esta justicia redistributiva entre en la ley del talión, tal cual lo estableció mi compañero en la Cámara Alta, es sumamente alto y grave. Y aquí es donde viene nuestro tercer punto de choque, que es el punto que en la Cámara Baja establecimos, que es que esta medida más bien desprotegería a los ciudadanos en donde se cometan ataques terroristas. ¿Por qué? Simplemente por tal cual como lo hemos establecido, estos ciudadanos o los terroristas van a cerrar filas alrededor de estos símbolos. Y en cerrar filas alrededor de estos símbolos, primero, aumenta sus capacidades de financiamiento por parte de la misma población. Segundo, hace que estos se vuelvan más agresivos con respecto al resto de la población, porque una vez que me matan a un terrorista, entonces yo voy a intentar buscar sangre para compensar a ese terrorista, tal cual lo estableció él. Y además, con el ejemplo que dimos, no solo eso, sino que te permite generar una imagen que es mucho más respetable ante la sociedad, que es con lo que viene el punto que trajo a colación mi compañero. Sí, cuando una persona ve a su padre en la cárcel, piensa, bueno, puede ser que mi padre haya cometido un acto delictivo, etc., y yo puedo ir a visitarlo, puedo ir a verlo. Sin embargo, cuando a una persona se le mata en la pena de muerte, se genera dolor innecesario. Y se genera que esas personas sientan que hubo una pena desproporcionada, tal cual ese hijo, sienten que hay una pena desproporcionada hacia esa persona. Y esa pena desproporcionada genera movilización a favor del terrorismo. Y nosotros eso no podemos permitir. Por eso no se debe justificar la pena de muerte a terroristas. Muchísimas gracias. Les pido a los equipos que primero se saluden y luego se retiren de la sala. Felicitaciones. Ya sabemos cómo Bien. Ya, ¿se dan los huesos o los equipos?
que para mí el mejor que tiene el deporte salvó su compañero yo creo que uno lo que acá